Colombia es un país suramericano que tiene aproximadamente 48 millones de habitantes y está bañado por dos océanos, el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. Sobre el Océano Pacífico está ubicado Buenaventura. Oficialmente Buenaventura es reconocido como un distrito especial, industrial, portuario, biodiverso y ecoturístico. Según las proyecciones de población del Censo Nacional de Población y Vivienda 2005 del DANE, para el año 2018 Buenaventura cuenta con alrededor de 424.047 habitantes, de los cuales aproximadamente el 92% se encuentra en el casco urbano y cerca del 8% en la zona rural. En ese municipio, el 83,6% de sus habitantes son negros, mulatos, afrocolombianos, raizales o palenqueros. El 10% no pertenece a ningún grupo étnico, mientras que el 0,8% son indígenas. Este distrito está conformado por dos zonas, la insular y la continental. En la zona continental habita la gran mayoría de la población y cuenta con una terminal portuaria llamada Tezehuén. La zona insular, por su parte, concentra el comercio y 3 terminales portuarias: Sociedad Portuaria Regional, el Grupo Portuario Compass y los terminales portuarios Compass y Aguadulce. Por estos puertos entran y salen más del 55% del comercio nacional e internacional del país y se recaudan cerca de 5 billones de impuestos al año, algo así como 1.200 millones de dólares. Desde el año 2017, Buenaventura entró a la lista de los 10 puertos más importantes de América Latina. Como consecuencia de este crecimiento y unido a su estratégica ubicación, Buenaventura se ha convertido en un lugar atractivo para el juego de muchos intereses. Intereses para los empresarios nacionales, para los grupos armados, para la delincuencia común, entre otros. Para nosotros, para el país, no somos importantes. A este país lo único que le importa es que salgan y entren contenedores. Si no, el paro cívico le puede dar la respuesta. ¿Por qué hubo pronunciamiento del Estado? Porque se pararon los contenedores, no porque nosotros nos paráramos. Si aquí no hubiera sociedad portuaria, no hubieran los puertos, aquí no pasaría nada. Déjenlos allá porque igual son unos negros más. Bogotá aporta el 25% del fisco nacional y Buenaventura el 27%. Y somos los que vivimos peores. ¿Cómo se le puede llamar a eso? Eso no tiene otro nombre que racismo estructural. La deuda histórica es algo que viene acumulándose por más de 60 años, hermano. A nosotros nos han sometido a un abandono estructural. Las acciones y estrategias emprendidas por el pueblo bonaerense para manifestar su inconformismo durante el paro cívico de 2017 son el resultado de los aprendizajes de un movimiento social histórico arraigado al territorio. Entonces, eso que dejaron de hacer en el momento que debieron hacerlo, ahora lo tienen que hacer. El pueblo lo reclama porque es que nos lo deben, nos lo hemos ganado. ¿Por qué estalló el paro del 64? Estalla porque a los profesores venían en la política de recortar derechos, pero además de eso es que no había escuelas, las escuelas estaban en malas condiciones y los profesores venían pidiendo eso, mejores condiciones, buenos útiles, una serie de cosas que no se las dan. Entonces ahí es que se unen los trabajadores portuarios con los profesores. La gente reclama la misma que ya conocemos, que se dio ahora para el paro del 2017, agua, servicios públicos, empleo, salud, vivienda, educación. Ahí van apareciendo líderes comunales, líderes cívicos, y estos hacen entonces que la comunidad se una y haga una marcha que se le llama entonces la protesta, y que se le dio el nombre de paro cívico. Lo dirigieron el profesor Oscar Castro Gutiérrez, Pulqueria Ruiz e Isabel Sánchez. Porque Gerardo Valencia Cano ya había instalado muchos colegios en Buenaventura. A raíz de ese paro, precisamente el gobierno se compromete y en ese momento hay un tal, entre comillas, un plan de desarrollo. Comienzan a darse en las escuelas esos colegios que ahora les decimos que centros, núcleos escolares. Esos núcleos se comenzaron a construir. Hoy me levanté más fuerte que nunca, porque seguimos en la lucha, mi Buenaventura. ¿Qué pasó en 1970? En 1970 hubo el asesinato de unos jóvenes estudiantes
que en ese tiempo se ganaban la vida vendiendo algunos productos que traían los marineros en los barcos. Y de eso vivían y con eso estudiaban. Entonces, entre ellos 2 jóvenes que vivían de eso, un día cualquiera por la noche que llegó un barco, venía de Estados Unidos, se metieron a comprar eso. Cuando iban de salida, algunos guardas de la aduana lo requirieron y les dio por decir que eso era contrabando y empezaron a perseguir a los muchachos, y en una de esas persecuciones mataron uno. Que estudiaban en el Colegio Pascual de Andagoya fundamentalmente, y luego que fueron acompañados por estudiantes de la escuela industrial que se llamaba en esa época, lo que hoy es el Instituto Gerardo Valencia Caro. Decidimos hacer una protesta exigiendo justicia por la muerte del compañero Edilberto Herrera. Por eso el día lunes salimos en marcha por las principales calles de Buenaventura. Durante la protesta se fue sumando mucha gente y en ese momentico fue una manifestación del pueblo. Cayó muerto otro compañero, William Cuero Molano. Esto agravó más la situación. Ya el movimiento se generalizó, ya no era de estudiantes, sino de todo el pueblo. Quedó algo, y es que los guardas de la aduana fueron retirados. Nuestra lucha es por igualdad y respeto. A Dios lo que es de Dios y al pueblo lo que es del pueblo. Llamado a la marcha, nuestro pueblo acude, se alteran las masas. Salen de sus casas, esto es resistencia, no importa las razas. Después la situación en Buenaventura no mejora en cuanto a los reclamos hechos en los paros. Al contrario, bajo el gobierno de César Gaviria y con el eslogan "Bienvenido al futuro", se privatiza Colpuerto, convirtiéndose en sociedad portuaria. De la misma manera se privatizan el Seguro Social, Telecom, la empresa Acueducto, entre otras, generando un altísimo nivel de desocupación y la entrada en juego de muchos intereses por el territorio. En 1998 yo era trabajadora del municipio, me adeudaban varios meses, al igual que a mí, era una situación que también la tenían ya los jubilados del municipio. Los bancos y algunas empresas no le daban empleo a los negros, entonces se comenzó a hacer, digamos, concentraciones y marchas en la ciudad para protestar por la discriminación racial que estaba presentando. Nosotros nos reuníamos en asamblea. En una de las tantas asambleas decidimos liderar este paro cívico. Participaron los sindicatos del sector portuario, el sindicato del municipio de Buenaventura, los trabajadores bancarios, los pescadores artesanales, madres comunitarias, miembros de juntas de acción comunal. Ese paro duró prácticamente una semana solo en 2 puntos. El Puente del Piñal, que todas las organizaciones nos quedamos en el Puente del Piñal, y en el Puente del Pailón, en el continente, estaban la gente de la zona rural. De ahí en adelante medio se cambió un poquitico la presencia de algunos funcionarios negros, sobre todo en los bancos, que no había nada, todo era traído del interior del país. Se obtuvo la agilización y construcción de la vía alterna interna, que es por donde transitan las tractomulas y la Universidad del Pacífico. Se logró que se agilizara algunos recursos para el hospital, pero condicionados a ciertos requerimientos que hizo en ese momento el gobierno de Pastrana para poder dar a esos cursos. A la inconformidad social por las brechas en educación, salud, servicios públicos, empleo y vivienda, se suma otro punto a la agenda de intervención: la violencia cotidiana, la estructural y la ejercida por actores armados. La violencia estaba azotando, estaban las casas de pique, estaba el tema de las extorsiones, y entre más descuartizados aparecieran era como un triunfo más para cada banda. Entre yo más te tumbo uno y tú me tumbas otro, yo creo que eso generó que todo fuera una suma de muchas cosas. Un grupo de mujeres de allá, de Muro Yuti, cogieron su muerto, que consideraban que no debía haber matado a un muchacho así. Lo cargaron por toda la ciudad, ¿verdad? Y se lo fueron a zampar al alcalde. Vos lo mataste, aquí te lo traemos.
Entonces, de ahí salió el comité de la marcha para enterrar la violencia y vivir con dignidad en el territorio. Por eso nace esa gran marcha, porque la gente se empieza a desesperar y creo que los bonaerenses ya veníamos despertando de ese letargo, de esa tranquilidad que nos caracteriza como el mar que nos caracteriza. La gente no le perdió el miedo a los violentos desde el punto de vista de la criminalidad que hay en sus barrios, sino que le perdió el miedo y el respeto a el gobernante o a los gobernantes de turno. El territorio es de los afro, de los indígenas que habitan y que han por tiempos inmemoriales habitan ancestralmente estas tierras, este territorio. Se habla de unos megaproyectos y que coincide esto con los sitios de donde ha estado la violencia. Entonces uno dice, ¿será que yo soy mal pensado si relaciono la violencia que está allí, quién la está alimentando, asusando para poder hacer esos megaproyectos? Ya no más, ya no más. Ya no es un problema interno, ahora es un problema externo. Nacionales, locales, malos gobiernos. Para que Santos anunciara el 12 de marzo, es decir, en etapa preelectoral para su segundo periodo, que le iba a conseguir a esta Buenaventura 400 millones de dólares. Lo dijo en Buenaventura, luego fue a Tumanco y dijo que iba a conseguir 400 millones, luego fue a Chocó y dijo que iba a conseguir 400 millones. Es decir, que el mismo anuncio lo hizo para todo el Pacífico. Por eso, cuando se fue a virar el recurso, no alcanzaba para lo que cada una de las comunidades que habían escuchado el anuncio pensaban. Durante los 22 días de paro, adultos mayores, jóvenes, niños y niñas, docentes, trabajadores formales e informales, consejos comunitarios, cabildos indígenas, organizaciones de base y demás actores de la sociedad asumieron una lucha organizada por el respeto a la vida y la dignidad de las comunidades. El gobierno se sienta con nosotros el día 10 de mayo a una reunión queriendo persuadir de que no se haga el paro cívico y el gobierno dice: no me van a tocar el piñal. Y efectivamente nosotros le hicimos caso, no tocamos el piñal. Lo que hicimos fue, de una manera estratégica, fue coger distintos puntos de la ciudad. ¿Y por qué distintos puntos? Lo que necesitábamos era que la gente de los barrios se sumara. La Sabrosura fue punto, el del Piñal fue punto, el de la Casa de la Cultura fue punto y el de la Vía Alterna Interna fue punto. Al unísono el clamor de un pueblo se levanta. No tenemos armas, tenemos dignidad. Por el Pacífico juntos vamos a luchar, el pueblo no se rinde. Para mí empezó todo como cómo hicieron las comunidades rurales para llegar a este punto, ¿cierto? Que es el punto de encuentro de Gallineros, donde íbamos a estar todos los consejos comunitarios pertenecientes a PCN, ¿cierto? Y los que no pertenecen a PCN también llamarlos a un palo y abrazarnos aquí. Con el gobierno desde el segundo día en esa mesa de diálogo en el Cosmo, y pues los funcionarios que mandó el gobierno del presidente Santos pues eran unos funcionarios técnicos. Por eso nosotros decidimos de exigir al gobierno que mandara un personal que tuviera poder de decisión. Y nosotros venimos claro con esa posición de que la discusión del primer punto, que es la declaratoria del estado de emergencia económica, social y ecológica, fuera la que entráramos en la discusión inicial con el gobierno central. Entonces el gobierno local de turno, que era Eliezer Arboleda, básicamente intentó legitimar el paro, diciendo pues la famosa frase: la mayoría de la gente vive del robusto, que hizo que la gente se motivara a salir a las calles, ¿no? Estábamos en
en la mesa de diálogo y más o menos aproximadamente a las 11 de la mañana nos dice el ministro... Hay escenarios que nosotros no pudiésemos responder ahora, ni sabemos cuánto tiempo se va a demorar. Nosotros podemos hablar, señor secretario general, que está coordinando, nosotros cada hora estamos en contacto con él. Él podrá decidir que va a llamar al presidente o que va a esperar hasta que el presidente vuelva. Entonces son cosas que nosotros no controlamos. Yo tengo que, y le quiero proponer al coordinador, porque nosotros tenemos que lanzar la comisión e ir a consultar. Ellos salieron y se fueron al aeropuerto. No había pasado ni siquiera una hora cuando nosotros tuvimos el reporte que estaban siendo atacados los puntos de encuentro de la Delfina y el punto de encuentro del Piñal. Y posteriormente nos dimos de cuenta que todos los puntos de encuentro fueron atacados de manera simultánea. Y todo lo que vino después, más tarde, con la sonada que podemos ver a través de los videos y a través de lo que los líderes de los diferentes puntos de encuentro nos cuentan, que fue toda una sonada orquestada por el mismo gobierno colombiano, donde irrumpe la 14, por ejemplo, y se pierde la fuerza pública que estaba militarizada en Buenaventura con más de 3.000 efectivos de la fuerza pública y se pierden por más de 6 horas de Buenaventura. Jóvenes y adultos al mismo compás, ancianos y niños gritándonos más. La gente en la calle al día siguiente estaba programada la primera marcha por el territorio, que era una marcha aquí en lo urbano. Esa marcha estaba programada que saliera desde el SENA, desde las instalaciones del SENA hasta el centro, hasta el Boulevard. Sin embargo, nos levantamos con la noticia de que se había declarado toque de queda en la ciudad, en medio del paro, además del paro cívico, pues un toque de queda. Pero la gente dijo, no, nos vamos porque el paro sigue, el paro no se ha terminado. Cuando en todos los barrios se iba juntando gente iba agregándose, se iba agregando gente. Cuando llegamos al cementerio era tanta la multitud. Es que en ese momento del paro en Buenaventura nosotros no marchamos como organizaciones, no. Es que no había cabida para banderas ni colores distintos. Éramos uno solo. La única bandera era la bandera de Buenaventura. Éramos ciudadanos de Buenaventura y fue así como marchamos. La Asociación de Cabildo Indígenas se une a esta participación nuestra, los 5 etnias indígenas, para hacer esa masa en el sector, donde ya llegan los guaunanes, donde llegan los Yapidara, donde llegan los Ingas y llegaron, pues estábamos nosotros los Nazas y los Chamicos. Nuestras marchas eran pacíficas, con argumento y base, y usted nos mandó al ESMAD para que nos lanzaran gases, que en el puerto hay vandalismo, falta de educación. Pues entonces, presidente... Al señor general lo que estamos preguntando es quién dio la orden para que se sucedieran estos hechos. Tiene que haber una causa, un origen. Señor ministro, inicié mi intervención diciendo que habíamos abierto ese espacio con la Procuraduría y la Defensoría para que investiguen si hubo algún exceso de la policía. 2, la policía actúa cuando se altera la tranquilidad y la convivencia. Si a mí me preguntan, yo digo que fue una cosa orquestada contra los bonaerenses. No tengo pruebas, digo claro. No digo nombre, pero no tengo pruebas. Pero lo que sí no tengo duda es que las autoridades no reaccionaron y lo acabamos de decir. Del 24 al 26 de mayo continúan los ataques del ESMAD a nuestros puntos de encuentro y la gente resistiendo con diferentes actividades culturales y recreativas. Un elemento que hubo a favor de todo esto fue las mesas de negociación entre el comité ejecutivo y la institucionalidad empezaron a ser transmitidas. Eso generó un papel importante porque estaban siendo transmitidas en vivo e en directo por Facebook, estaban las radios, las emisoras radiales también locales, entonces todo el mundo estaba atento, entonces la gente empezó a salir masivamente a las calles y ahí empezaron a crearse nuevos puntos
nuevos puntos que luego de hecho jugaron un papel muy importante en el proceso de resistencia. Por el color de mi dolor, porque soy pueblo en una voz, porque el olvido y la opresión me dio el valor, hoy sigo firme. Una cosa de resaltar es que ningún paro en Colombia ha terminado con una ley, ninguno. Y el paro cívico de Buenaventura del 2017 terminó con la ley 1872, donde crea FONBuenaventura. Quedó algo muy bonito, una enseñanza muy linda, que es cómo el pueblo puede ser resiliente, cómo el pueblo puede ser como un ave fénix, resurgir de las cenizas. Recordemos que la unidad del pueblo se vio reflejada en todo el paro. Esa conciencia crítica política que se construyó colectivamente es como de las grandes cosas que es el paro cívico. Entonces, el ejercicio que se hizo de paro cívico en Buenaventura generó tanto impacto que despertó mentes, enamoró a mucha gente que no estaba metida en esto y que no creía en este proceso. Ya comienza a dar su fruto. Hoy ya tenemos un alcalde producto de ese liderazgo, producto de esa gestión. Ven, dame la mano y luchemos porque nuestro esfuerzo no será en vano. El paro se suspendió bajo unos acuerdos. En el momento en que eso no se dé, pues sencillamente estaremos dispuestos a retomar por las vías que toque que hacerlo para reclamar nuestros derechos. La transformación social y política en Buenaventura, suscitada por el paro cívico de 2017, se gestó desde la protesta, el poder organizativo, la diversidad en las acciones de movilización y los escenarios de diálogo comunitario. Este es el teacher reportándose, dándome punto de vista acerca de lo que está pasando en Buenaventura. Dice: Buenaventura es el puerto principal de la nación, que en Colombia transporta la mayor de la provisión. Pero esto no solo es un puerto, aquí también hay población y llevamos años recibiendo discriminación. Señor alcalde, usted debe de entender que el paro no es por usted, el paro es por un gobierno que nos ve lo importante que somos para el país abastecer. Y vivimos junto al agua y estamos muriendo de sed. Presidente, esas publicaciones, ¿porque las hace? De que usted respeta el pueblo y su derecho a expresarse. Nuestra marcha era pacíficas con argumento y base, y usted nos mandó al ESMAD para que nos lanzaran gases, que en el puerto hay vandalismo, falta de educación. Pues entonces, presidente, aplique la solución. Si usted ya sabe el problema que hay en nuestra población, pues sencillo, presidente, invierta en educación. Y me disculpa si pa' usted estoy grosero.